Dios por estar aquí en la casa de Dios. Y traigo un mensaje de Dios para nuestras vidas. Quiero hablar sobre el título, Tu Señor será quitado. Y hay muchas cosas que nosotros los tenemos como señores en nuestra vida. Y quiero compartir ciertas historias de mi vida para empezar a comprender dónde Dios nos quiere llevar. Me voy a basar en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 9, y en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. No lo voy a leer, léalos usted, pero ahí está de lo que me refiero. Primero, fue que Jesús fue quitado de los discípulos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran, ¿qué? Crecer. A Eliseo le quitaron a Elías, ¿para qué? Para que él pudiera, ¿qué? Crecer. Y Dios tendrá que quitarnos ciertas cosas a nosotros para que nosotros podamos, ¿qué? Crecer. Cuando un niño nace, ¿qué es lo que se hace? Se corta, ¿qué? El cordón umbilical. ¿Para qué? Para que pueda crecer, porque si siguiera atado a la madre, no puede crecer. Entonces, ahora voy a compartir la historia personal con usted. Siempre se las he contado, pero hoy le voy a agregar un poquito más. Y el pastor siempre la ha repetido. Cuando yo entré a la escuela a la edad de 7 años, usted sabe, cuando uno llega nuevo, va con miedo, va con temor, y había veces que querían pegarme, querían pelear conmigo, y como uno todavía no está acostumbrado a pelear, y si está acostumbrado a pelear, está acostumbrado a pelear con los hermanos, pero con los extraños a veces uno no pelea, se queda callado. ¿Cuánto les pasa eso? ¿Cuántos pelearon con el pastor Juan? Conmigo pelearon muchos. Yo en mi casa era gallito, pero afuera tenía miedo. Cuando me querían pegar, corría y iba a esconderme con mi hermano. Y cuando únicamente me miraban con mi hermano, como él era más grande que yo, imagínense, él ya estaba saliendo de la escuela y yo estaba empezando, los años eran diferentes, lo miraban más grande. Entonces el que me miraba se quedaba con miedo y se iba. Pero vino el tiempo en que mi hermano salió de la escuela y me tocó a mí quedarme solo. Ahí no había hermano. ¿Qué tuve que hacer? ¿Aprender a qué? A pelear. ¿Y sabe qué pasó después? Años más tarde vino mi hermano pequeño, donde yo me convertí en defensor de mi hermano pequeño. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay cosas que no están en nosotros, pero Dios quiere que cuando Él nos las quita, para que nosotros ¿qué? Nos convirtamos en ¿qué? En defensores de los demás o en defensor de nuestra propia vida, porque lo que primero que tenemos que aprender es a defender nuestra vida. Y hay cosas espirituales que tenemos que defenderlas. Pero ¿qué pasa si mi hermano se hubiera quedado? Yo siempre hubiera corrido ¿qué? Al lado de mi hermano. Pero cuando él ya no estaba, ¿qué tenía que hacer? Tuve que aprender a correr o a defenderme. Habían veces corría y me iba y me escondía en la casa de mi abuela. Pero llegó el tiempo que también mi abuela se murió. La quitaron. Y hay cosas que hay en nuestra vida en la que nosotros estamos aferrados que no nos permiten que crezcamos. ¿Y sabe qué es uno de los problemas que nosotros tenemos? Que queremos contar la historia que no es nuestra. Voy despacio, no tengo prisa. Yo no sé si usted ha inventado frases, pero hay una frase que no la inventé yo, pero la hice famosa yo. Una palabra bien famosa, que en la familia es un adagio, es un dicho popular. Y un día alguien quiso venir a contármela
Y no sabía que estaba frente a qué, al autor de la frase. Y ella dijo, como dijo un señor. Y no sabía que el Señor lo tenía enfrente en ese momento. Y sabe que así nos pasa con Jesús también. En la Biblia hay dos historias que se las voy a mencionar. Tenemos el ciego. Jesús llega y le pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Y qué empieza él? Empieza a contarle la historia desgraciada de su vida. No es que, ¿cuántos años tenía? Llevaba muchos años. Y venía todos los días. Y Jesús le hace la simple pregunta, ¿quiere ser sano? No, pero él empieza a contarle, no es que cuando el ángel viene como, mira cómo yo estoy, empieza a explicarle la historia al autor de la historia. Le pasó algo como similar a la señora esta, que quería impresionar, pero el impresionado iba a ser él. ¿Por qué? Porque el autor, el que hacía mover el agua, estaba hablando con él. El que mandaba mover el agua estaba con él, pero él quería contarle la historia. ¿Y cuántas veces usted quiere contar la historia? Tenemos la de Marta y María. Le dijeron a Jesús, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. A veces la gente quiere llegar con historias a mover o a conmover el corazón o a llamar la atención. Parece que ellas le enviaron ese mensaje al que tú amas. ¿Y sabe qué? Jesús no tiene prisa. Con calma, a su tiempo, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Nosotros somos los que corremos. Nosotros somos los que nos preocupamos. Y todos sabemos la historia que viene Lázaro. Se enferma, se pone grave y se muere. Y Jesús viene tranquilo en su tiempo. ¿Por qué? Porque Él es el protagonista de la historia. Llega el momento y sale una para encontrarlo y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué le dice Jesús? Tu hermano vive. No, yo sé que él vivirá, pero él va a resucitar después. Te estoy hablando, tu hermano vive ahora, no mañana, ahora. Y siguen después. Jesús le pregunta, ¿dónde le pusiste? Ay, Señor, es que él ya está apestoso. Él ya está putrefacto, él ya hiede, Señor. Yo creo que ya había más la actitud negativa de ella que la condición en que estaba Lázaro en la tumba. ¿Por qué? Porque no queremos entender cuando Dios dice una cosa y Él quiere que entendamos. Nosotros, como dice el dicho, le queremos buscar siempre la quinta pata al gato. ¿Por qué seremos así? Queremos contar la historia a nuestra manera. Usted sabe que cuando va alguien a aprender, ¿qué es lo que tiene que primero que hacer? Sentarse y callarse. Le preguntaron a aquel ratoncito famoso que ustedes viven oyendo, ¿cómo se dice estate callado en inglés? Y él les dijo, shut up, patient. Estate callado y quédate oyendo. Porque a veces tenemos que quedarnos callados y quedarnos oyendo, pero es lo menos que podemos hacer, porque si no, le preguntamos al otro, ¿y qué dijo? Me desconecto yo y desconecto al otro. Eso es así. Me desconecto yo y desconecto al otro, porque no crezco yo y no dejo crecer a otro que quiera poner atención. Somos así. Así nos pasa. Y entonces hay cosas que Dios viene cortando de nuestra vida, pero que nosotros nos empezamos a aferrar a ellas. ¿Para qué? Para quedarnos pecados. Y hay situaciones que van a pasar en nuestra vida,
donde son cortadas por situaciones, por destinos, como le queramos llamar, o porque la muerte por edad, por envejecimiento, por lo que sea. Pero hay cosas que nos pasan, pero nos pasan después de que de ese proceso nosotros tenemos que crecer e ir hacia adelante. Tenemos el ejemplo de José. José no hubiera podido ser gobernador si hubiera estado en el ombligo de Jacob. No hubiera podido ser gobernador si hubiera crecido con el padre. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Cortarlo y hacer que los hermanos malvados lo vendieran para llevárselo de esclavo. Después lo lleva ¿a dónde? A la casa de Potifar. Y viene otra vez, le corta la casa de Potifar. ¿Para qué? Para meterlo en la cárcel. Para de la cárcel sacarlo de qué? Y ponerlo de gobernador. Hay cosas que Dios las corta, las va cortando. Yo creo que cuando José estaba en la casa de Potifar, todo estaba yendo muy bonito. La Biblia dice que estaba siendo prosperado. Aunque era esclavo, pero era prosperado, todo iba bonito, todo iba bien. Oh, aquí tengo buena comida. Aquí me dan comida, aquí ya me pusieron de jefe, me pusieron de encargado. Lo que estoy haciendo está prosperando, porque dice que era prosperado, todo iba bien. Yo no sé si Dios ha permitido que un malvado se levante en tu vida. ¿Para qué? Para cortar algo que no nos permite crecer. Dios tuvo que cortarles. Dios le había mostrado un sueño de que iba a estar sobre sus hermanos, de que iba a ser grande, de que todos se iban a inclinar a él. Y ese sueño tenía que cumplirse, tenía que hacerse una realidad. Pero ¿sabe qué? Hay un proceso doloroso. Hay un camino doloroso aunque no lo entendemos y nos cuesta saber, y Dios quiere que nosotros que seamos el protagonista, que vayamos, pero tenemos que ir ¿qué? Con el oído puesto y con la boca también dispuesta. ¿Para qué? Para hablar y para exponerlo y para saber aceptar las cosas, porque nosotros queremos rápido empezar a contar la historia como de estos personajes, como la del ciego y como la de María y Marta. Ya lleve, Señor, no puede, ¿para qué vas a ir allá si ya apesta? ¿Cuánto dicen mi palabra es mi palabra? Mi voluntad es mi voluntad. Y muchos dicen yo tengo palabra de rey. Lo que yo digo, eso se hace. Ojalá fuéramos así para escucharle a Dios que lo que Él dice, eso se hace. Pero no, Señor, ¿para qué ya vamos a ir si ya llegue? Él está preguntando, ¿dónde le pusiste? ¿Y sabe qué? Porque Dios pregunta a Dios. Jesús le estaba preguntando no porque no supiera, sino porque quería que ella fuera. ¿Y sabe cuál es lo más maravilloso que Jesús lo pone aquí? A que ella quite la piedra. Para los machistas hoy en día o para los feministas hoy en día o para la sociedad hoy en día, hubieran dicho Jesús es un poco machista. En lugar de ver quitado de la piedra, pone a la mujer que quite la piedra. Hay cosas que nosotros tenemos que quitarlas. Dios las puede quitar, pero Dios quiere que yo haga mi esfuerzo. Hay cosas que Dios las puede quitar. Jesús podía quitar la piedra y no la estaba quitando no porque fuera machista, sino porque quería que ella aprendiera la lección de su vida. Quitad la piedra. Y déjeme decirle que esas piedras que le ponían a los muertos antes no eran cáscaras de coco, como dice el dicho aquí, o que no eran tablas de madera o cositas pequeñas que le ponían, no eran piedras pesadas para que nadie pudiera removerlas, y al que la removía le costaba moverlas. Yo no sé qué esfuerzo hizo, yo no sé de dónde sacó fuerza, pero yo no sé, la Biblia no dice si la ayudaron, si ella pidió ayuda. Es cierto, a veces nosotros tenemos que pedir ayuda, pero le dijo, Marta, quita la piedra. ¿Y qué hizo Jesús? Lázaro, ven fuera.
No importaba la condición de Lázaro. Usted sabe, Lázaro ya estaba embalsamado, estaba momificado, porque antes a los muertos le hacían una preparación que los enrollaban en tela, y por eso le dijo él, quitadle y desatadlo. ¿Por qué? Porque aquel había salido. Yo no sé cómo salió amarrado de la tumba, a mí no me pregunte. Pero el caso es de que una voz que no importa que te amarren, hay una voz que no importa que te detengan, hay una voz que no importa que te digan que te callen, hay una voz que te manda, y cuando esa voz manda, no importa, haya lo que haya, pase lo que pase, si él te dice que llame, viene. Si Lázaro vino porque no había nada que le tuviera, la tumba no podía detenerlo, el vendaje no podía detenerlo. Si te han amarrado, si te han atado, si te han dicho que te calles, pero si él dice que te habla y empieza a hablar, empieza a caminar, porque hemos escuchado una voz que nos dice, camina, ven y sigue hacia adelante. Lázaro, ven fuera. Pero ¿sabe qué? Hay obstáculos que nosotros tenemos que quitarlos. Dios no por ser poderoso los va a quitar de nuestra vida, porque son obstáculos que nosotros los ponemos o que alguien nos puso, pero Él nos ha dado el poder, la autoridad para poder quitarlos. Por eso le dije que cuando a mí no me gustaba pelear, pero después me convertí en defensor de mi hermano. Cuando a mi hermano le querían pegar, yo iba y yo lo defendía. Y Dios así quiere que seamos espiritualmente, porque a veces nosotros nos metemos o nos escondemos detrás de los demás, y cuando estamos pasando un problema siempre andamos buscando quien ore por nosotros. Hay momentos en que yo tengo que orar por mí, hay momentos en que yo tengo que fortalecerme por mí, porque hay veces cuando usted llama a fulano, cuando usted llama a sutano o llama al otro, porque Dios lo usa, pero a veces todas las comunicaciones se encuentran cortadas. Es porque, cabezón, Dios quiere que aprenda la lección. Dios quiere que aprenda la lección. Y lo que yo aprendo, nadie me lo quita. Lo que yo aprendo es mío. Mi experiencia. Nadie me la va a hacer cambiar aunque me venga con otra historia más grande, porque fue por lo que yo pasé. Hay cosas que pasan en nuestra vida que nosotros nos aferramos a tanto. Y le voy a compartir otra de mi vida. Cuando mi mamá, que estaba viva y se enfermó, le dio un derrame. Y cuando nos dijeron de ese derrame, yo entré en una depresión tremenda en ese momento. Dejé de comer. Miraba la comida, no me la comía. Pasé 3 días sin comer, hasta que permití que Dios administrara mi vida. Viniendo del trabajo, cuando me llamaron que ella estaba enferma otra vez, puse un himno que dice, gracias Señor. Y empecé a oírlo, empecé a escucharlo y empecé a decirle, Señor, gracias. Y decirle, Señor, gracias. Y le dije, Señor, gracias por la vida de mi madre. Gracias por la madre que me diste y gracias por la muerte de ella también, porque entiendo que va a morir, porque los doctores dijeron que no había salida. Como título de película, salida sin escape, sin salida y sin escape. Dijeron ellos, ya no. La operamos, muere. Se queda, muere. Entonces estábamos en un suspenso. Y ese suspenso a veces te quiere mantener, ¿qué? Hundido en la depresión. Y hoy en día, ¿sabe qué? Las grandes farmacias les interesa a la gente mantenerla en depresión. ¿Por qué? Porque les venden medicina y hacen a que la gente se sienta loca sin estar loca.
Y no les conviene estas cosas porque sabe que estas cosas les derrama el negocio. Y yo quiero decirle a usted o a alguien que me escuche que la mejor solución para la depresión se llama Jesús, se llama Dios. Pero hay que buscarlo de corazón, saber meterse con Él, saberlo aceptarlo, porque si no acepta nada, nada le sirve. Pero cuando se propone, le sirve. Yo en ese momento empecé a decirle, Señor, gracias. Y como lo digo, esa es mi experiencia, esa es mi historia. Y una experiencia que yo tome, o que yo pase, o que yo sea metido con Dios. Yo sé que es lo que pasé. Por eso Job supo decir, yo sé que mi Redentor vive. Y cuando nuestro Redentor vive, nosotros sabemos, pasemos lo que pasemos, tenemos que caminar en victoria, porque Él dice que hay victoria. Yo canté, empecé a cantar y le digo gracias, Señor. ¿Y sabe qué? En ese momento fui al restaurante, compré mi sándwich, me lo comí. Fui y le dije, mamá, gracias por la madre que fue. Váyase en paz. Vamos a estar bien. Nos vamos a cuidar. No se preocupe del viejo. Agarré y le tomé su mano y le dije, gracias mamá, por la madre que fue con nosotros. Y sé que tuve una madre que fue fiera, que me crió. Guardo el rencor, guardo el recuerdo en mi corazón, pero no la memoria para que me destruya, sino la memoria para qué, para que me levante. Hay cosas en que las personas, los familiares, mascotas, cualquier cosa que se le muera, a veces ponen la foto y viven con la memoria, y cada vez que lo miran, ¡ay, Señor, si no me lo hubieras quitado! Esas cosas pasan ¿para qué? Para robarnos la paz. Una vez fuimos con un grupo de hermanos a visitar a una hermana. Y la hermana vivía en una depresión tremenda. Y cuando empezamos a mirar, tenía fotos. Y a veces tienen las fotos donde hasta le ponen comida y comen con la foto del marido, con la foto del novio, la novia o de la mascota, de lo que sea. Dios te lo cortó, guárdalo en tu corazón con gratitud, pero no es para aferrarnos a una foto. Pero hay veces nos aferramos. Yo miro con gratitud las fotos de mi madre y me siento orgulloso, le digo a las personas, esta fue mi madre, pero yo no puedo vivir con esa memoria. ¿Por qué? Porque la memoria no me va a dar vida. Ella me dio la vida ya, pero ya no aquí. Ahora aquí, ¿de quién es? Mío. Y Dios conmigo. Es mi responsabilidad caminar y buscar lo que Dios pide y lo que Dios demanda de mí. Pero la depresión, el diablo, el enemigo siempre quiere buscar algo en qué mantener a la persona entretenida, para quitarle el enfoque, para quitarle el camino, para quitarle la dirección, porque el enemigo quiere tener a la gente sin dirección y sin destino. Con un destino sí, pero un destino ¿hacia dónde? Hacia abajo. Pero la Biblia dice que el camino del entendido es ¿hacia dónde? Hacia arriba. Y yo no sé con quién se quiere usted identificar. Si se quiere identificar con entendido, sepa que su destino está allá arriba, pero hay que caminar con Dios. Pero es que muchos se le han muerto con la pandemia y se le murieron los padres. Se le murió la esposa. Se le murió los hijos. Y quizás hubieron muchos que se han quedado solos. Pero si buscan a Dios no están solos. ¿En quién yo me voy a refugiar? ¿En qué sombra yo me voy a meter? La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, ¿qué? Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Cuántos han visto los castillos?
Los castillos eran hechos de piedra para que cuando tiraban los dardos no llegaran. Para que si caían en la piedra no ardiera la piedra, se apagaran. Y normalmente habían algunos que los hacían ¿a dónde? En los ríos. ¿Por qué? Porque no importaba el fuego que tiraran, caía, rebotaba y se apagaba cuando caía en el agua. Por eso era castillo. El castillo es ¿qué? Refugio. Una de las formas de las guerras de antes era que tiraban flechas encendidas con fuego. Y usted sabe, los techos son frágiles, se queman. Pero el castillo no se quema. El castillo es a prueba de ¿qué? De fuego, a prueba de flechas. Por eso Él es castillo. Por eso Él ¿qué? Sombra para el desierto, para el calor. Él es esperanza ¿en qué? En tiempo de angustia. Él es esperanza ¿en qué? En tiempo de escasez. Él es esperanza en tiempo de aflicción. Pero lo que pasa es de que nosotros los seres humanos no sabemos cómo actuar a veces. ¿A usted le ha pasado así? Le voy a compartir otra de las historias de las mías. Siempre las recuerdo porque me marcaron. Dios bendiga a mi cuñado, sé que me va a oír después. Pero a mí él me enseñó a manejar. Y una vez yo voy bien tranquilo manejando. Y usted sabe cuando uno está aprendiendo y le mete la pata al carro, se va volando. Creemos que no van a haber obstáculos al frente y viene, se aguanta porque el semáforo cambia, el carro se para y yo sigo rápido. Y él me grita, métele el freno. Y va y reacciono y le pongo el freno al carro. Todavía alcancé a ir a tocar al otro carro suavecito. Pero ¿sabe qué ahora? Ya no espero que nadie me diga que ponga el freno. ¿Por qué? Porque yo ya sé frenar. ¿Cuántos saben frenar? Y también sé cuando hay que darle gasolina. Alaba al Señor. Yo ya sé cuando hay que frenar. Nadie tiene que gritarme frena, nadie tiene que gritarme darle gasolina, porque yo sé cuando tengo que darle. Aunque tengo todavía quien me diga. Todavía tengo quien me diga. Pero ¿sabe qué? Ya he vivido la historia. Ya he aprendido. Ahora hay una pregunta. ¿Habremos aprendido así para Dios? Porque a veces somos campeones para pelear en cualquier lugar. Pero cuando viene un demonito pequeñito, ¿qué? Empezamos a escondernos como cuando se esconde en alguien de la cucaracha, ¿verdad que sí? ¿Cuántas cucarachas se habrán comido a las personas? ¿O lo habrán devorado entero? Creemos que es un elefante a veces el que viene. Si es un elefante, corra. Si es una cucaracha, póngale el pie. Y si es una rata, hágale como yo lo que le hice el viernes en mi trabajo, andaba un ratón. Agarré y le tiré una patada y se fue a morir por allá a la pared. Pero hay otros que salen corriendo, ¡ay, el ratón me va a matar! Hay cosas que son así espiritualmente, en su vida espiritual son ratones, pero el diablo ¿qué quiere? Mantenerlo con miedo para que no lo mate. Hay ratones espirituales, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que tenemos miedo. Y a veces no nos atrevemos a actuar. Por eso Pablo dijo, nada
me podrá apartar del amor de Cristo? Ni hambre, ni persecución, ni pestilencia, ni cuchillo, nada. ¿Sabe por qué? Porque él había aprendido a fundamentarse en Dios. Y así tenemos nosotros también. Por eso, que nadie se lo cuente, sea el protagonista. Aprendamos la historia. Que nadie tenga que venirle a decirle cómo sea cristiano. Usted está supuesto a saberlo y a entenderlo, a conocerlo. ¿Por qué? Porque tiene la forma, tiene la química, tiene el secreto revelado a su vida. La Biblia dice, si alguien tiene sabiduría, ¿qué? Demándesela a Dios. No dice vaya y pregunte. Hay veces que hay que preguntar, sí, es cierto, pero nosotros tenemos que empezar a hacer algo en nuestra vida. No hay que siempre que depender de los demás. Hay veces queremos que todo el mundo nos cargue. Y caminamos con el ay bendito, ¿verdad que sí? Que queremos que todos nos tengan lástima. No. No, tenemos que despertar. Por eso es que el Señor quita a su Señor. Dios quiere quitar ¿qué? Lo que está dentro de nosotros. Vayamos a la historia ahora del libro de los Hechos. Cuando el Señor Jesús es quitado y los deja solos y es llevado al cielo. Me imagino a los apóstoles que se quedaron mirando. Hasta que una nube, dice, se los quitó. Yo creo que ellos no hubieran querido irse de esa imagen, de esa, no digo visión, sino de esa realidad que Dios le estaba dando de llevárselo al cielo. Pero vienen nubes que van a borrar lo que nosotros estamos viendo a veces o lo que estamos pasando. Me imagino yo, la Biblia lo dice también, ¿verdad? Que ellos se quedaron viendo al cielo y vinieron unos ángeles y dijeron, este mismo que ustedes han visto que les ha sido quitado hoy volverá. Pero ¿qué dice? Hagan todo lo que Él les dijo. ¿Y qué les dijo? Vayan a Jerusalén y manténganse, ¿qué? Unánimes. ¿Qué tenían que hacer? Mantenerse, ¿qué? Unidos. Pero ¿sabe cuál es el problema de hoy en día, la unidad de hoy en día? Que uno quiere jalar para adelante y otro quiere jalar para atrás. No hay unidad. Hermana Lilian me hablaba de las hormigas. Qué grande es la hormiga. Chiquitita, insignificante, que si usted la mira que va en el suelo, la hormiga puede ir caminando, pero si usted no le pone atención no la ve. Pero ¿sabe qué? Tan chiquititas que son, pero si usted la contempla le deja una historia muy grande. Porque la Biblia dice que aprende de la hormiga, oh perezoso. Y dice que ese es el primer apellido que apareció en la Biblia, ¿verdad? Perecerás. Y de ahí viene ¿qué? Perezoso. Perecerás. La hormiguita es tan chiquitita. ¿Y sabe qué? Cuando todas se amontonan, todas van jalando, unas van adelante, otras para atrás, pero la de atrás no la empuja, sino que va caminando para atrás. Y va cargando, y ¿sabe cuál es una de las cualidades que tiene la hormiga? Que puede cargar 10 veces lo que ella pesa. Por eso es que usted las ve que son tan fuertes. Usted las mira que a veces llevan los gusanos que son bien grandes, llevan chiquititas
y los agarran y se los llevan caminando con rapidez y hasta que los llevan ¿a dónde? A su nido. ¿Por qué? Porque todas caminan en una misma dirección. Nosotros los hombres no somos así, porque queremos todo ¿qué? A nuestra manera. Empezamos con el ya de Señor. No me puedo mover, no hay quien me tire. El que mueve el agua está contigo. El que quita la peste está contigo. El que levanta a los enfermos está contigo. Volvamos ahora al libro de los Hechos. Volvamos al hombre más controversial de la Biblia, Pedro. Pedro no salía de una para meterse a otra. Y siempre era reprendido. Pero ¿sabe cuál es lo maravilloso de Jesús? Que Jesús siempre lo reprendió ¿cómo? Con amor, con cariño y compasión. Le costó aprender la lección, pero ¿sabe qué él aprendió? Porque si usted mira a Pedro de los evangelios, a Pedro de los Hechos, es un Pedro diferente. Cuando el día de Pentecostés dice que vino aquel estruendo y empezaron aquel relajo, lo digo así, no era relajo, lo digo así, porque eso le pareció a la gente de afuera, porque empezaron a oír que unos hablaban de una forma, otros de otra, y otros hablaban de su lengua. Entonces había algo que no se entendía. Y la gente esa empieza a ver. Y usted sabe que cuando hay un espectáculo, toda la gente ¿qué? Corren a ver. Y algo de Pedro. Si hubiera sido el Pedro de los evangelios, le hubiera dicho, no sean brutos. Si hubiera sido el Pedro que cortó la oreja, los hubiera insultado. Pero ¿sabe qué? Había un nuevo Pedro que había crecido. ¿Por qué? Porque le habían cortado y estaba aprendiendo la historia. Y dice, varones hermanos, mire la forma como él empieza. Él ya no viene con aquella arrogancia, con aquellos errores, sino viene a decir, varones hermanos, esto es lo dicho por el profeta, que dice que en los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué le estaba diciendo? Lo del profeta Joel. Y ahí fue cuando él pescó ¿qué? Los miles de personas en su primero y en su segundo mensaje. ¿Por qué? Porque aprendió la lección. Creció. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros a veces pasamos una, otra y otra, y pasa como la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra, pero nunca aprendemos la lección, porque ni pateamos la piedra, ni aprendemos a saltarla, sino que siempre vivimos por lo mismo, y nunca aprendemos. En mi país dicen que no se pasa de sope a gavilán. Déjeme traducírselo al español de aquí. No se pasa de buitre a águila. Porque la gente habla tanto de la evolución, ¿verdad? Y evolución es pasar, ¿qué? De lo bajo a lo grande. La mariposa evoluciona, ¿qué? De gusano a mariposa. ¿Por qué? Porque es transformada. Nosotros tenemos que ser a veces transformados, ¿qué? Emocionalmente, mentalmente. ¿Por qué? Porque a veces vivimos en un mundo negativo y todo lo que se nos pega es lo negativo, nada positivo. Cuando era joven miraba una caricatura de un león y de una hiena, que nunca les iba nada bien y todo era negativo. Conseguían comida y no se la podían comer porque cuando se la iban a llevar a la boca se les caía.
Y a veces así mismo es la situación de nosotros los seres humanos. Nada nos sale bien. Porque nunca nos atrevemos a invitar a Jesús, que Jesús sea nuestra guía, que Jesús sea nuestro director, que Él sea nuestro acompañante. No nos leemos el Salmo 23 cuando usted va a un hotel, si no tienen una Biblia, si no está abierta en el Salmo 23, está abierta en el Salmo 91, pero nunca conocen al pastor del Salmo 23, nunca conocen al abrigo del Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande ¿qué? En valle de sombra y de muerte, que dice, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado, ¿qué? Me infundirán aliento. Hay que crecer. Hay que esperar el aliento. Hay situaciones que son difíciles. Hay situaciones que hay que actuar. ¿Qué le sucedió a Moisés cuando estaba frente al mar? Se pone a orar. Y Dios le dice, Moisés, hoy no es tiempo de orar. Oraste ayer, orarás mañana, pero no hoy. Hay momentos que no es para orar. No estoy diciendo que la oración sea mala, porque a veces dice, el pastor predicó que no hay que orar. No estoy hablando de eso. Hay momentos que no es momento de orar, sino momento de ¿qué? De actuar. Es como que a usted si lo invitaran a pelear, dígale que quiere pelear, o al peleador profesional, que diga, no, espérenme, voy a practicar primero y después voy a venir. No, ¿qué hace el peleador? El peleador va y pelea. Nunca se me olvida la predicación de un hombre que dice que él era peleador cuando estaba joven. Y su entrenador lo agarraba y lo ponía que peleara. Y él ya no aguantaba y le decía, ya no quiero seguir más, sigue. Y él le decía, ya no quiero más, sigue. Y dice, cuando vino su contrincante, lo agarró y lo despedazó y lo desbarató en 3 segundos. Entonces dice, me di cuenta que lo que estaba practicando no era en balde, sino que me sirvió porque ya iba fuerte. Cuando vino su contrincante, ¿qué dijo? Él no dijo voy a practicar, no, él peleó. Y así mismo es en el sentido espiritual. Hay momentos en que nosotros tenemos que pelear. Yo le dije a usted que había momentos que corría, pero hubo momentos que tenía que pararme y pelear. A veces me dieron, pero fueron más las que yo di que las que me dieron. ¿Y sabe qué es lo bueno? Cuando tú le das a alguien, se hace tu amigo después. Eso pasa. Porque ya no quieren pelear contigo. No, pelea. Y lo mismo es el enemigo de nuestra vida cuando sabe que nosotros le damos en el nombre de Jesús. ¿A quién va? A buscar a otro débil. ¿Por qué? Porque sabe que mi hermano gigante está conmigo y me enseñó a pelear. Me enseñó que a defenderme física, mental, emocional, moralmente, porque tenemos que prepararnos. Por eso Dios le dice a Moisés, no es tiempo de orar, ¿qué tienes en tu mano? La vara. Le pasó como cuando yo no sabía meter el freno, ¿verdad? Moisés estaba así. Pero qué bueno que Moisés después aprendió, porque después le dice a Jesús, si tú no vas conmigo, yo no voy. Lo conocía.
Y cuando nosotros aprendemos a relacionarnos con Dios, sabemos que podemos hablar con Él. Pero si no le conocemos a uno que usted no conoce, no le puede tener confianza. Usted sabe, en mi trabajo, cuando yo trabajé, yo me sentaba con uno de los dueños de la compañía a comer donde él comía. ¿Por qué? Porque le tenía confianza. No cualquiera de los otros podía venir a hacerlo, porque él a mí me tenía confianza. Y yo también le tenía confianza y le podía pedir lo que yo quería. No abusando, desde luego, ¿verdad? Porque no hay que abusar. Pero yo le decía, necesito trabajo para mi hijo. Dime lo que quieras, que no importa. Lo que tú quieras, eso yo hago. Y si eso es con un hombre, ¿cuánto más con Dios? La Biblia, Jesús habló. Si vosotros, siendo malos padres, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Pero lo que pasa es que tenemos que relacionarnos, tenemos que hacerlo nuestro Padre. Y para hacerlo nuestro Padre, usted le puede decir, vaya y dígale papá a uno en la calle a ver qué le dice. Pero si tiene confianza, ya puede llamarlo papá, aunque no sea su padre. La hermana Isabel no es la mamá del pastor Juan, ¿verdad? Marianita tampoco es la mamá, pero le dice que es su mamá. ¿Por qué? Porque le tiene confianza. Hay una confianza, hay una relación. No te preocupes, Marianita, yo no te voy a decir mamá. Pero, ¿por qué quiere decir eso? ¿Por qué? Porque hay una confianza en intimidad. Y cuando hay intimidad, usted se le puede, ¿qué? Acercar a cualquiera. Porque no lo va a mirar con el ojo, ¿verdad? No lo va a mirar con el ojo medio raro. Sino que le dice, ven mi hermanito. Tú y yo tenemos cariñito puro. ¿Y sabe qué? Papá tiene cariñito puro. Si tiene que jalarnos la oreja, no la va a jalar. ¿Pero cómo? Con cariño puro. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando nos cortan? Crecer. Evolucionar, como dice la ciencia, como dice el dicho. ¿Qué? Pasar, ¿qué? De débil a fuerte. Pasar de ¿qué? De equivocado a conocedor. Porque a veces nos equivocamos. Pero yo creo que no podemos vivir equivocados toda la vida, ¿verdad? No. Cometemos errores muchas veces. Y los errores dice que son para aprender. Los motivadores le dicen a la gente, no tenga miedo a equivocarse. Porque el equivocarse es de hombres. Y el aprender también es de hombres, pero de hombres exitosos, que no están dispuestos a, ¿qué? A dar su brazo a torcer o a quedarse rendidos, sino que cuando caen, ¿qué? Se levantan y empiezan otra vez, ¿qué? A caminar, a seguir para ir hacia adelante, hacia la meta. Todos fracasamos. Todos cometemos errores, pero todos podemos levantarnos. No podemos escalar lo que otros escalan, pero no nos podemos quedar en el suelo como otros se quedan. Hay cosas que nosotros podemos lograr, que otros no. Pero Dios, en su nivel, Dios quiere que cada uno funcione. Como los dedos de la mano, ¿verdad? Que yo les he dado la parábola de los dedos de la mano, ¿verdad que sí?
No todos los dedos pueden hacer la misma función, pero cada dedo es ¿qué? Importante en su mano. Así somos nosotros, cada uno somos ¿qué? Importantes en la mano de Dios. Pero este dedo, ¿sabe qué? No puede ser igual a este, ni este igual a este. Usted sabe, cada dedo tiene ¿qué? La habilidad de ¿qué? De juntarse uno con el otro. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo ¿qué? Unidos. Y así mismo, una iglesia unida crecerá entendiendo el propósito que Dios le tiene en su vida. Y nuestro propósito es ¿qué? Que estemos en este mundo para crecer, para progresar. Eliseo y Elías, dos grandes profetas. Muchos dicen que uno fue más grande que otro. Los dos fueron poderosos en Dios. Pero ¿sabe qué? Los milagros de Eliseo sobrepasaron a los milagros de Elías. ¿Por qué? Porque él caminó. Y ¿sabe cuál es lo lindo y lo hermoso? Que le sirvieron ¿qué? Al mismo Dios. No en competencia. Dios no nos trajo aquí en competencia para nadie. Dios no me trajo para predicar mejor que el pastor. Dios me trajo para predicar ¿qué? Su palabra. Dios me trajo para qué? Para hacer su voluntad. Y todos aquí no estamos en competencia con nadie. Si usted predica mejor, gloria a Dios. Si usted predica malo, gloria a Dios. Está aprendiendo. ¿Para qué? Para ser mejor. ¿Sabe qué? El último mensaje que hermano Mayra dio aquí dio un mensaje de grande. ¿Por qué? Está creciendo. ¿Por qué? Porque hay cositas que Dios está ¿qué? Cortando. Cuando salimos ¿qué? De nuestra madre, ¿qué? Cortaron. Hay trabajos que Dios los corta. Hay novios que Dios los corta. Hay esposos que Dios los corta. Hay esposas que Dios los corta. Y si no lo corta, pídale que lo cambie. ¿Sabe cuál es el problema? El fuego con el fuego no se divide, ¿verdad que sí? Usted toma el fuego y le echa gasolina, ¿qué hace? Lo aviva. Pero si usted es fuego y se le pega el hielo, ¿qué va a hacer el hielo? Se va a empezar aquí a derretir. Empiece a echarle humo primero, para que empiece a acostumbrarse a sentir el humo de Dios. No empiece a quemarlo, empiece a ¿qué? Como hacen con el pescado en Alaska, que lo ahuman ¿para qué? Para que no se dañe, para que le aguante en el invierno. Empiece a echarle humo, para que empiece a calentarse y empiece a cambiar para Dios. Porque el problema es que nosotros queremos cambiar la gente. Y usted no tiene la habilidad de cambiarse usted mismo. Es en español, no es en chino, ¿sabe? Cámbiame a mí primero para después cambiar a otro. Que vean la obra de Dios en mí. Que vean que Dios refleja en mí. Que vean que yo brillo. Pero si yo soy tinieblas, ¿qué? Tinieblas con tinieblas, ¿qué? Se oscurece. ¿Qué pasó con los del libro de Daniel con Sadrach, Mesach y Abednego cuando los metieron al horno? No se quemaron, ¿por qué? Porque eran de fuego. Fuego con fuego no se quema. Y apareció ¿qué? El hombre extra de fuego.
Porque el rey empieza a mirar y dice, ¿cuántos echaron? Yo veo a uno que es diferente a los demás, aunque los demás se ven rojos, pero este está más rojo. ¿Quién es ese? Muchos no conocen de Dios, pero tienen la idea de Dios. Dice, este hombre es semejante a los dioses. Yo no sé a qué dioses él habría visto, ¿verdad? Pero él empezó a mirar a alguien que diferente. ¿Cómo ellos lo vieron eso? Por el crecimiento que ellos habían tenido, porque habían crecido. Los arrancaron de donde estaban, ¿sabe qué? Nos quiten de donde nos quiten, nos arranquen de donde nos arranquen, pero que no nos arranquen lo de Dios de nuestra vida. A José lo arrancaron de la tierra de su padre, pero nunca le arrancaron al Dios de su padre. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. Dios es Dios aquí, Dios es Dios en Puerto Rico, Dios es Dios en Guatemala, en la Dominicana, en El Salvador, en Honduras, de norte a sur y de sur a norte, de este a oeste. Dios es el mismo aquí, allá, en donde quiera, pero lo que pasa es de que aquí es que el Dios de Israel fue otro. Él dice que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios es grande, lo único es de que Él quiere que nosotros empecemos a caminar, quitar lo que no sirve en nuestra vida. Hay señores en nuestra vida que no sirven, que no nos dejan crecer, y señores, la tipología que de superior, de algo grande que no es grande, que nosotros hemos dejado que se haga grande, que eche raíces y no lo podemos quitar. Pero Dios quiere que empecemos a cortar o dejar que Él corte. Porque a veces Dios lo corta y nosotros vamos al baúl de los recuerdos a traer las malas memorias, porque ya no está con nosotros. Pero nos aferramos y no queremos dejar que eso crezca. Hay quienes, siendo tan jóvenes, se quedan viudos y viudas y teniendo la oportunidad, prefieren quedarse amargados a buscar la felicidad. Porque Dios da la compañía ¿para qué? Para felicidad. Pero hay quienes prefieren quedarse ¿qué? Amargados y amargadas. Porque alguien le falló, porque un novio le falló y ya no quieren ver otro novio más porque todos son iguales. Todas son iguales. Todos fallamos, pero no todos somos iguales. Si Dios te invita, como dijo el americano, go ahead. ¿Qué quiere decir eso? Adelante. No te detengas. La Biblia dice que hay de diestra, delicias ¿qué? A su diestra. Si Dios te invita, empieza ¿qué? A gozar, siempre y cuando sí, con temor y temblor, como la palabra de Dios dice. Porque hay quienes, Dios me dio libertad y entonces van ¿qué? Queriendo todo, no. Con lo que Dios, toda la Biblia dice que en orden y bajo ¿qué? Su voluntad. No vivamos bajo la sombra de la amargura. Vivamos bajo la sombra del omnipotente. Vivamos bajo la sombra del poderoso. Al abrigo, ¿qué dice, verdad? Cuando usted tiene frío y se pone un abrigo, qué rico, ¿verdad? Calientito. ¿Por qué? Y así mismo es Dios que cuando estamos con fríos, cuando estamos solos, Él viene y nos abriga. Esto es para los viejos, no es para los jóvenes. Cuando está aquel frío y yo me pego, ustedes saben a dónde yo me pego.
aquel calorcito que es rico. Pero cuando hay calor, ¿verdad? Entonces queremos estar separaditos. Pero Dios quiere que en el frío, ¿qué? Nos unamos. Hay fríos aquí donde la iglesia tiene que unirse espiritualmente. ¿Para qué? Para poder crecer. ¿Cómo estaban en Pentecostés? Dice la Biblia, unánimes. ¿Y qué es unánimes? Todos en una misma cosa, en una misma situación. Yo no sé cuántos eran, la Biblia dice que fueron 120 los que salieron del día de Pentecostés. Pero imaginándome yo creo que entraron más. Pero hay unos que empiezan, y el se los llevó. Y no esperaron el aquí el Señor. ¿Verdad que sí? Aquí el Señor. Iglesia, unámonos los unos a los otros, pero unámonos también al Señor, para que Él nos permita crecer para hacer lo que Él quiere que seamos en este mundo y podamos crecer para la honra y la gloria de su nombre. Dios nos bendiga.